Buenas a todos y bienvenidos a este sexto programa del programa de Let Game, Educación y Videojuegos de Letcraft Educación. Y hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, una embajadora de Letcraft Educación. Ahí la veis en pantalla para los que estoy viendo en YouTube. Elisa Rico, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes o buenos días, depende del momento en el que nos estéis escuchando. Todo bien. ¿Qué tal tú, Patri? Muy bien, la verdad es que es un placer tenerte con nosotros porque además vas a hablar de un tema que no todos los profes se atreven a hablar, ¿verdad? Ahora nos contarás un Sí, poquito más sobre ti, de dónde vienes y dónde te nace esta pasión, ¿no? Por esta tecnología. Y es que vamos a hablar de la realidad virtual en el aula, en la educación. Cómo se sí. utiliza y un poquito, ¿no? Para inspirar en su uso en las aulas. Así que cuéntanos un poco, Elisa, de dónde vienes, a qué te dedicas ahora y por qué no tu interés en la realidad virtual. Pues mira, yo soy maestra de educación primaria, me especialicé en el máster de las tecnologías y de ahí empecé a trabajar en una consultora educativa donde, bueno, pues aparte de formación a docentes, pues una de las áreas era la realidad virtual. Claro, la realidad virtual, yo cuando lo escuché por primera vez dije, esto en las aulas imposible, o sea, ¿cómo vamos a llevar realidad virtual si esto es carísimo, si además los niños no van a entender, yo no puedo crear ninguna actividad con realidad virtual? Y, me fui dando cuenta que sí, que la realidad virtual es el futuro en la educación y que al final nos acerca a muchísimos campos. De ahí me nace la pasión por la realidad virtual y de ahí empecé yo a hablar de que la realidad virtual es una realidad, valga la redundancia, Ujú, eh, cada vez más posible, ¿no? ujú. Y nada, yo ahora estoy trabajando y colaborando en la Universidad Autónoma de Madrid y ya no estoy tan cerca de la realidad virtual, pero bueno, sigo siendo una defensora de estas experiencias en el aula. Sí, pues qué interesante, Elisa, porque además, bueno, ahora vemos muchos colegios, ¿no? Que ya han adoptado el uso de tecnología, el uso de dispositivos, de PCs, de tablets, pero aún lo vemos, yo creo que un poquito lejos el tema de la realidad virtual. Sí que es verdad que a algunos profes les vemos haciendo alguna experiencia, ¿no? Sí, Pero creo que aún estamos un poquito lejos, es lo que me comentabas tú, de que es el futuro, ¿no? De la sí. educación y te quería comentar un poco, preguntar, Elisa, ¿qué es esto de la realidad virtual para los que nos estén escuchando y no tengan muy claro lo que es, ¿no? Pues mira, es una experiencia inmersiva que normalmente se usa con un casco, donde tú interactúas, digamos, en un entorno tridimensional. Al final estás participando en en una simulación que si yo ahora os lo cuento y los que no lo hayan vivido nunca les cuesta mucho imaginarlo, porque al final es como si yo ahora mismo estuviera aquí, tuviera el casco puesto y estuviera aquí hablando contigo Ujú, cara a cara, en vez de estar ujú. a través de esta videollamada. Y realmente, o sea, la realidad virtual engaña al cerebro, haciéndote creer que estás ahí. Es como Y por Matrix, eso, ¿no? efectivamente, por eso digo lo de que es totalmente inmersivo, porque, claro, o sea, y ahora la realidad virtual, antes ibas con cascos, pero hay ahora cascos que puedes manejarlo con las manos, que tú estás así, y entonces ves a las personas así, abriendo, clicando, no sé qué, y dices, ¿qué estás haciendo? Ujú. Pero sí, es que está en la realidad virtual. ¿Y para qué serviría, Elisa, utilizar realidad virtual, por ejemplo, en un aula? O sea, ¿para qué nos vendría bien o qué podríamos aprender con la realidad virtual? Pues mira, hay varios ejemplos que me gusta poner, como por ejemplo el cuerpo humano. El Ujú. cuerpo humano lo podemos enseñar, o sea, de toda la vida nos lo han enseñado, lo hemos visto, pero si te digo que eres capaz de convertirte en una célula o en un glóbulo rojo y recorrer el cuerpo humano, y Oh. dices, eso no es posible. Bueno, pues es que hay experiencias de realidad virtual que te permiten viajar por el cuerpo humano y a lo mejor ves cómo va el corazón bombeando la sangre y llevándolo por todo el cuerpo. Qué guay. O Pero sea, es se ve que, como el proceso interno, ¿no? De eso cómo la es, sangre hace el claro, movimiento, de cómo se... Qué efectivamente. guay.
porque claro, eso o lo tenemos ahí en físico de, mira todas las venas que hay, vamos a abrir en canal a alguien, Ujú, pues eso no lo podemos hacer. Pues con la realidad virtual sí. Luego hay otra cosa que es el espacio. Claro, cuando aprendemos los planetas, el sistema solar, dices, claro, pues miras al cielo y dices, pues ¿ves ese puntito? Y claro, la gente te dice, sí, pero hay muchos puntitos en el cielo. ujú. Claro, ¿cómo te enseño una galaxia? ¿O cómo te enseño una constelación? Pues todo eso con la realidad virtual es que puedes viajar al espacio sin moverte del aula. Y eso es muy impactante. De O hecho, me sea, acuerdo claro. Mm. de una experiencia que le puse las gafas a una profesora y le llevé al espacio. Y me dije, ya solo por esto, y luego me dio un abrazo y, todo, y me dice, ya solo por esto ha merecido la pena. Qué Digo, guay. ¡ay, qué bonito! Sí, eso Sí, te sí, quería comentar porque normalmente los profes seguramente habrán probado realidad virtual, a lo mejor en el aula, pero sobre todo como en ferias, en eventos, ¿no? Que se sí, puede probar y la eso verdad es. es que estas experiencias son súper recomendables para los docentes porque te hacen ver cómo funciona, te hace viajar al espacio, como has dicho tú, y eso es algo que a lo mejor en nuestra vida no vamos a poder conseguir nunca, ¿no? Claro, efectivamente, y sobre todo porque o sea, en las ferias es donde pueden descubrir que la realidad virtual se puede introducir en el aula, Ujú. ¿no? Porque claro, yo no voy a coger unas gafas de realidad virtual y me la voy a llevar al aula. Primero quiero testarlo, entonces ahí esa es una oportunidad muy buena. Y cuando te pones las gafas de realidad virtual, si no las has vivido nunca, es que te engancha de una forma que al final, vamos, a mí esa profesora que te digo, el abrazo que me dio, que yo dije, madre mía, si solo has vivido una experiencia y lo único que he hecho ha sido mandarte al espacio. O sea, Sí, para que sí, que vieras, además era sencillita, vamos. Ujú. efectivamente, o sea, para mí, que yo ya lo he vivido, para mí eran las experiencias más sencillas. Bueno, ella lo vivió y dijo, wow, es que, pero claro, Sí. claro, poniéndome como en la cabeza de ella, yo es que esta era con la experiencia de Google Earth. Ujú. Entonces, yo la tenía en el suelo y fuimos yendo para atrás, fuimos volando, por así decir, y fuimos viendo cómo la Tierra se iba haciendo cada vez más pequeña, hasta de repente encontrarte en la inmensidad oscura y ves la Tierra pequeña, que es una preciosidad verla desde el espacio, ojalá verla algún día en la realidad, y ves a tu alrededor y ves todas las estrellas y dices, wow, estoy en mitad de la nada. Es Qué que guay. impacta. Pues eso te quería preguntar, Elisa, porque seguramente muchos profes que nos estén escuchando pensarán si esto de llevar la realidad virtual o usarla en un aula es caro, qué herramientas se pueden utilizar, si es más accesible de lo que creemos. O sea, ¿qué nos puedes contar acerca de cómo usar esta realidad virtual realmente y de qué herramientas podemos usar, ¿no? Pues sí, mira, hoy en día, bueno, hace unos años sí que podíamos pensar, ¿no? En el inicio de la realidad virtual, que esto era una cosa muy costosa, pero realmente han disminuido bastante las gafas de realidad virtual. Hay precios, o sea, hay gafas con precios muy asequibles. Si no nos queremos ir a las que han sacado los de Apple, que son una Mm, pasada. sí, eh, para todos los amantes de realidad virtual son como las gafas y no son perfectas, ¿eh? O sea, falta mucho para que sea la perfección, pero es como se acerca. Claro, pues sin pero pensar eso en es para eso, pero para los pobres no, eso, eso Elisa. para los pobres no, efectivamente, para mí no lo es. Tampoco para Entonces, mí, ¿eh? eh, hay gafas, ahora Pico es una de las gafas que son bastante asequibles. Luego, dentro de las gafas de realidad virtual hay que pensar en cuáles de ellas me permiten que sean seguras, porque no todas las gafas tienen una seguridad o pueden entrar dentro de un circuito cerrado de red, Ujú. ¿vale? Para que no mandes la información. Por ejemplo, Meta Mm, son unas buenas gafas, pero estoy compartiendo toda mi información con Facebook. Entonces, al final, no termina de ser del todo seguro, porque al final, en un centro educativo lo que queremos es seguridad, proteger a nuestros alumnos. Entonces, hay que eso es. pensar en esas gafas que sí que nos permitan crear ese círculo cerrado. Y además ahora hay muchísimas bibliotecas educativas de realidad virtual y luego, si no tenemos dinero para comprar unas gafas, ahora hay muchísimas plataformas en línea, en la web, que puedes hacer esa experiencia inmersiva
pero con el ordenador. Con Entonces, el de ordenador. alguna forma estás dentro de una simulación, pero obviamente pues lo ves en una pantalla, en algo que está Mm, en 2D, ¿sabes? Entonces, bueno, al final sí puedes hacerlo. Luego también existen esas gafas de cartón que sacó en un principio con el que te lo teléfono, pones, sí. te lo pones y creo que eran de Google entre ellas, pero vamos, que al final todo esto las gafas de cartón pueden ser el inicio, pero si hasta que no te pones unas gafas de verdad, es que no lo ves. Ya te digo, es que ahora hay precios, creo que hay gafas que están a 200 y pico euros. Entonces, dentro de Ujú. lo que es la gama de las gafas, no está nada mal. Claro. Lo que pasa es que entiendo que imagínate, para hacer una experiencia de realidad virtual en un aula, esta pregunta, ¿eh? ¿Necesitamos 30 dispositivos o 25, ¿no? El número de dispositivos que como alumnos haya dentro del aula. No, no hace falta que haya tantos dispositivos porque se puede hacer cosas colaborativas. O sea, es decir, Ujú. si yo trabajo en pequeños grupos y estoy en un grupo de 4 personas, una persona puede ponerse las gafas y puede dar instrucciones al resto. O al revés, el resto da instrucciones al que lleva las gafas de realidad virtual porque tiene unas pautas, ¿no? Yo tengo aquí en físico unas instrucciones y te las voy dando. Ahora tienes que buscar dentro del cuerpo humano las células rojas para que nos ayuden a transportar el oxígeno. Vale. Todas esas indicaciones son las que le damos al alumno o al compañero para que vaya realizando esa experiencia y se puede ir rotando, claro, Ujú. Bueno, y entre ellos se pueden ayudar un poquito, ¿no? claro, Eh, claro. Vale. Para Entre usar otras realidad cosas, virtual, sí. Sí, digo, sí, entre dime, otras dime. cosas, porque no es bueno Ujú. que, claro, las gafas de realidad virtual están recomendadas para niños mayores de 12 años, a partir de 12 Ujú. años. Entonces, claro, ¿se puede usar la realidad virtual en menores de 12 años? Yo no lo recomiendo que sea un uso constante, o sea, es decir, tengo un proyecto de realidad virtual, a tope con ello, pero sí de manera esporádica se puede utilizar. ¿Por qué? Porque al final el cerebro en menores de 12 años todavía no discierne lo que es real y lo que es no. Si le expongo demasiado a la realidad virtual, al final el niño o la niña le va a costar entender que lo que estoy tocando aquí es una botella real y no es algo Claro. ficticio. O sea, que le cuesta Entonces, pues disociar, ¿no? eso Entonces, es. Entonces no se vale. recomienda para menores, que se puede usar y por eso tampoco es bueno que tengas 30 gafas, porque Claro. con a lo mejor 2 o 3 tienes para toda la clase. Ujú. Eso es muy, muy interesante porque al final nos ahorramos, ¿no? Un coste de decir, Mm, no, es que necesito dispositivos de realidad virtual para toda mi aula, ¿no? Y cuando, oye, pues trabajando por grupos, trabajando por cada uno sus misiones, sus retos, se ayudan entre mm, ellos y es posible tener un dispositivo, ¿no? Por grupo, que al final eso es lo importante y lo asequible. eso es. Pues pues la verdad es que es muy interesante. ¿Nos podrías contar así, Elisa, alguna experiencia que sepas de algún instituto, ¿no? Porque entiendo que en coles ha habido poco, ¿no? De realidad virtual, pero instituto, universidad, algún tipo de experiencia educativa que nos puedas contar. Voy a echar memoria porque la realidad virtual donde más lo he visto ha sido en FP, más que en Interesante. educación primaria, porque en educación primaria ya hay experiencias preparadas para que los alumnos experimenten y los docentes puedan llevarlo al aula de manera directa, como es, por ejemplo, el del cuerpo humano que te comento, que eso es una realidad, Eso es. es una experiencia real. La de viajar por el mundo sin moverte del aula, eso también lo pueden realizar, pero en mayores, digamos, eh, hay muchísimos simuladores de maquinaria. Sabes que hay maquinarias que son muy caras de adquirir Ujú. y para que los alumnos puedan experimentar, se hace cortadoras, sierras, no hablo de una sierra pequeña, hablo de sierras mucho más grandes. Todo eso es mucho más caro. Entonces, si yo tengo realidad virtual y puedo experimentar con esa maquinaria que me va a salir mucho más barato, pues me va a resultar mucho más cómodo porque el alumno practica, yo no tengo tanto gasto Claro. económico y es mucho más asequible para todo, para el centro y para los alumnos. Al final, es un poco hacia dónde se está llevando más y dónde más se usa.
En primaria y secundaria hay muchísimas experiencias de, de historia, de geografía, ciencias, matemáticas, porque claro, si yo te quiero explicar un concepto tridimensional que es abstracto, me puede costar mucho, pero si lo visualizas y lo tocas, más o menos, Ujú. lo puedes realizar. Y Elisa, una pregunta. ¿Estos programas que se utilizan con realidad virtual, ¿vale? ¿Son videojuegos? ¿Son programas específicos de realidad virtual? ¿Hay videojuegos educativos que podamos utilizar con las gafas, por ejemplo? No sé si podríamos considerar videojuegos, Ujú. muchos docentes lo podrían considerar como videojuegos, pero yo los considero como experiencias educativas. Ahora, y hay muchas que son gratuitas, o sea que, Ujú. porque claro, esto es Vale. importante, porque si yo adquiero las gafas, ¿cuánto me cuesta coger esa experiencia? Pues hay muchísimas experiencias que son gratuitas, educativas, quiero decir, Eso ¿vale? es. Por ejemplo, la del cuerpo humano es una que se llama The Body VR. Esa es Ujú. una experiencia que es gratuita y yo viajo por el cuerpo como si fuera un glóbulo rojo, ¿vale? Entonces, Vale. se me ha olvidado la pregunta, pero Sí, no, si los programas normalmente son videojuegos o son programas que los ah, podemos descargar, no sé si es, por ejemplo, estar en una plataforma como Steam o dónde sí, podemos encontrar este tipo de programas. en Steam hay muchísimos, de hecho, hay un filtro que tú pones cuando tú clicas en Steam, eh, que eliges VR y Ujú. educación y te salen un montón de aplicaciones educativas. Hay algunas que son de pago, otras que son, como todo en la vida, hay otras que son gratuitas, incluso las que son de pago, hay algunas que son de pago pero que cuestan poco, Ujú. tipo 5 euros. O sea, eso Vale. es bastante asequible. Luego Sí. creo, para los que no tengan Steam, porque Steam son con un determinado modelo de gafas, pero hay otros que o no se pueden enganchar con Steam, o sea, necesitas como un lazo para engancharlo con Steam, o tienen su propia plataforma. Por ejemplo, Meta tiene su propia tienda y ahí también tienen algunas de educativas, pero ahí todavía, o sea, la que por excelencia, Steam. Ujú. Vale. Bueno, pues lo dejamos apuntado. Intentaremos dejarlos en la descripción donde está el enlace de Steam, algunos de los programas que nos has comentado y también algún Sí, producto, ¿no? Que puedan encontrar rápido y sencillo. Y eso por es. último, Elisa, quería preguntarte ya para terminar, porque hay profes que nos estarán escuchando y que quieran integrar o empezar, ¿no? Con alguna experiencia de realidad virtual en el aula. ¿Qué consejo les darías o primeros pasos para empezar con la realidad virtual para estos profes? Primeros pasos. Lo primero, que no tengan miedo a jugar ellos, a experimentarlo. O sea, primero tienen que probarlo, tienen que asegurarse de que ellos están seguros en la realidad virtual, porque te tienes que adaptar. Porque al final, cuando te pones la primera de las gafas de realidad virtual, puedes acabar mareado, porque Mm, estás es una rompiendo tu ilusión. cerebro, claro. Claro, tu cerebro está Entonces, totalmente como en otro mundo. efectivamente, en otra galaxia. Sí, sí. Entonces, te tienes que acostumbrar tú y tienes que tenerlo controlado. Entonces, el primer paso es quítate el miedo de experimentar con la realidad virtual. Después, eh, es fácil transmitir el gusto por la realidad virtual a los niños porque los niños les dices realidad virtual y te dicen, wow, sí, venga, vamos. Pero, Sí. eh, claro, no te pueden ver a ti indeciso ni con miedo, porque al final es lo que más, o sea, si ellos al final les da miedo meterse en la realidad virtual y tú también tienes miedo, al final no los vas a enganchar. Entonces, transmitir esa confianza a los alumnos. Tienes que crear un espacio seguro en tu aula o en un aula específico en el aula del futuro. Ujú. Tienes que crear un aula, o sea, un espacio, el perímetro de seguridad, que es como lo Vale. llamo yo. Por lo menos que sean 2 metros por un cuadrado de 2 metros por 2 metros, para que el alumno se pueda mover sin miedo y tú puedas controlar esa experiencia. La primera Ujú. vez que lo uses, no pongas a 2 alumnos con gafas de realidad virtual porque tú tienes que estar vigilando que no se vayan a chocar con ningún alumno, ninguna mesa ni ningún cable. Vale. Entonces, hay que ir de uno en uno
haciendo esas, compartiendo esa primera experiencia y controlándolo tú, el espacio, porque si no, al final se van a copiar. Claro. Y lo primero es la seguridad ante todo, que sabemos Efectivamente, lo que pueden primero. pasar los accidentes y es mejor que no pasen, ¿no? Pero bueno, mientras busquen ese espacio seguro, como os has dicho, yo creo que podría ir bien. Eso es. Y pues son súper consejos para todos los que nos estéis escuchando. Os animamos a probar la realidad virtual. Yo la verdad es que la he probado también y es algo increíble. Seguro que muchos la habéis probado, pero utilizarla dentro del aula yo creo que va a ser el futuro. Sí, Quizás no ahora tanto lo estamos viendo, pero yo creo que dentro de unos años va a entrar sí. fuerte en educación. Así que nada, Elisa, muchísimas gracias por traernos Nada, a esta vosotros por visión. invitarme. Y nada, pues bienvenida eres siempre. Y a todos, muchísimas gracias por haberos pasado y por haber escuchado a Elisa. Gracias, Elisa, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.